que ya por la hora yo sé que es una cosa muy pesada y les pongo una lámina que dice 1700, no se espanten, me iré pasando de siglo en siglo muy rápido, ¿no? Corría el año en 1700, hasta quité la de 1700, que era un dato importante, recorrí 200 años de golpe, pero quería darle un poco el contexto del acceso a la información y en qué momento se encuentra una vez que ha habido un boom de los derechos humanos. Saben que la reforma constitucional del sexto es muy importante, pero desde luego también del primero constitucional en materia de derechos humanos. Yo diría que esa más la reforma de amparo son las reformas más importantes que ha tenido este país en los últimos 100 años. Y como suelen ocurrir esos compromisos con los temas de los derechos, pues vienen cuando las violaciones han sido así de violadas, ¿no? Entonces, por eso, pues me estoy refiriendo a estos instrumentos internacionales. Sus antecedentes son las Declaraciones Universal de Derechos Humanos y Americana, que después de la Segunda Guerra Mundial el hombre se da cuenta de las atrocidades que es capaz de cometer y vienen todos los compromisos. Pero estos dos instrumentos son importantes porque cierran la pinza para una nueva forma de interpretar los derechos humanos y en este caso es el de acceso. Fíjense nada más cómo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este pacto se aplica en el sistema universal, en la ONU, ¿no? Y ya tenemos un primer postulado para 1966 de lo que era el derecho de acceso a la información, pero era, yo siempre les digo, es como Adán y Eva, ¿eh? La libertad de expresión es Adán y el acceso a la información es Eva. Salió de una costilla y agarrado, porque en realidad lo que decía es, toda persona, o dice, tiene el derecho a la libertad de expresión y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas. Esa es la idea principal. No, pero dices, oye, pues es que no es lo mismo la libertad de expresión, hoy ya lo sabemos, el derecho a la información es el género y tienes una vertiente activa, que es la libertad de expresión, que ustedes conocen con demasía, y la vertiente pasiva, que es el acceso a la información. Entonces se empieza a configurar así en el terreno internacional y como todo no es absoluto, de inmediato entran los límites, que eso nos va a dar paso a la clasificación. Sin embargo, puede haber restricciones a estos derechos que deben estar fijadas por ley y esa es la primera característica. Apenas nos reunimos con universidades y ellos muy preocupados decían, les pido no violen la libertad y autonomía universitaria. Le dije, no, pues no se trata de violar a nadie, se trata que nos pongamos de acuerdo, pero sí quiero decirles que las universidades tienen en reglamentos causales de clasificación y eso atenta contra los tratados internacionales. Entonces, ahora que transitemos a un órgano que van a tener encima con jurisdicción, habría que ver si las reservas como la ley de Herodes, pues así de que, oye, reformaste la Constitución y te dejaste vitalicio, pues así están algunas reservas para sujetos obligados que están en reglamentos, o sea, no están en una ley en sentido formal y material, y además es por disposición del rector o porque pueda comprometer la imagen y el prestigio de la universidad. Le dije, no, pues ya con esa reserva, chútate las otras, o sea, desaparecemos el 13 y el 14, esta me compromete, ¿no? O porque lo dice el titular de la dependencia, o ya una solicitud, gira el oficio y reserva ese tipo de información. Entonces, esa es una característica que siempre que pidan información sean cuidadosos. Tiene que estar previamente establecida en una ley en sentido formal y material, es decir, expedida por un congreso o por un poder legislativo. ¿Por qué? Pues porque es un procedimiento dificultado, porque no me la van a aplicar de que, ay, llegó una solicitud así, métele en una circular y dile que es reservada. O aplica tu reglamento y actualicemos todo lo que nos han venido pidiendo. Ahora, no es cualquier contenido. Tiene que estar en una ley, pero además tiene que tener ciertas características. Los tratados internacionales ya empezaban a hablar de asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás. Esto es lo más parecido que hay a la confidencialidad. Es decir, es la información o la clasificación por confidencialidad. Y la segunda es la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o las morales públicas. Seguridad nacional ya sabemos que siempre nos invocan, lo que hay que tener cuidado es los alcances de la seguridad nacional. No hay reservas por seguridad nacional, o sea, temáticas. Eso es lo que se ganó con la ley general. Si ustedes se fijan, tenemos en la actual Ley Federal de Transparencia
2 artículos para las reservas, el 13 y el 14. Y ustedes dicen, oye, pues ¿por qué lo metiste ahí? ¿Por qué en 2 si son reservas? ¿No? Pudo haber venido en una. No, la diferencia es que los supuestos de reserva previstos en el artículo 13 requieren prueba de daño. Es decir, la seguridad nacional temáticamente no es un tema reservado, sino tienes que acreditarme que la difusión de la información pone en riesgo la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la vida, las relaciones internacionales en curso. Eso es lo que me tienes que acreditar. Y en el 14, ¿qué pusieron? Pues sí, temáticas o por expediente, ¿no? Las que por disposición de la ley, oye, pero ¿cómo va a ser por disposición de la ley? Bueno, pues por lo menos eso sí ya se cumple, habrá que ver en la interpretación si eso se justifica, pero eso es porque la ley lo dice. 2, porque es una averiguación previa, pero ¿cómo una averiguación previa? Oye, pues es que me está fundando en el 14, sí, en relación con el 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece que la averiguación previa no es accesible a menos que se decrete el no ejercicio de la acción penal, ¿no? O que no haya elementos del delito, o en los supuestos de excepción de la actual ley, que son básicamente 2, delitos de lesa humanidad y violaciones graves a derechos humanos, y solo para investigaciones. La ventaja es que esto se acaba con la ley general que hicieron los legisladores, y es la gran ventaja, un solo artículo y a todos le exigen prueba de daño. Se acaban las reservas temáticas. O sea, tú tienes que acreditarme el daño que se ocasiona en cada uno de esos supuestos, incluso el de la ley, ¿eh? Sí, oye, pues ¿con qué fundamento te reservaron? Con la fracción primera del 14, pero ahí nada más dice que sea por disposición de ley. ¿Te lo relacionaron con otra ley? No, con un reglamento. Eso no es una ley. Puede ser con un reglamento o un tratado internacional, pero nunca por la vía administrativa. Entonces, ya empezamos a ver la configuración de las clasificaciones. La clasificación es el género, la reserva tiene una característica, es temporal, excepcional y por razones de interés público. Esto lo dicen los tratados internacionales y lo retoma el artículo 6 constitucional que ahorita vamos a ver. Y la confidencialidad, como es información de particulares en principio, esa no tiene temporalidad, es una especie de la clasificación, y el titular generalmente es un particular. Vamos a ver que la ley general acabó con esa distinción, digamos, hay cosas buenas y hay cosas malas que se van ahí en el curso, digamos, del procesamiento de la ley, que yo creo que valdría la pena replantear. Ahora bien, esta misma definición se retoma en la Convención Americana, que es en el circuito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, y son su contenido igual. O sea, somos parte de la libertad de pensamiento y expresión, de ahí se desprende el derecho de buscar, recibir y difundir información, y los límites son por ley y para estos 2 tipos de tema, confidencialidad y reserva. Ahora bien, en México, ¿qué ocurre en 1977? Y ustedes seguramente lo tienen muy claro, con la reforma política, en donde se meten los plurinominales y ya tenemos el expediente electoral cubierto, y hay un avance que se está generando, que se está gestando. Dijeron, ay, ya más un compromiso adicional, y meten un renglón ahí que es el derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Es lo que te dicen, ay, nos vamos a casar. No, ni en la niña nos vamos a casar, ponle fecha y hasta que ya estés allí. Aquí fue igual. No, hombre, te lo va a garantizar el Estado. Vamos a ver cómo lo garantizaba. Ignacio Burgoa, que para los abogados sabemos es el que en paz descanse, y el santísimo patrono de los amparos, ¿no? Pues dijo, ay, pues si dice que el Estado me lo va a garantizar, pues muy bien, que Hacienda me dé información sobre el monto de la deuda externa. ¿Y por qué no lo fundamenta en el 8º constitucional? O sea, dices, bueno, no es posible. Yo creo que no le parecía suficiente lo que decía el 6º, que este es un punto importante. Hay que diferenciar el derecho de petición que está en el artículo 8º del derecho de acceso a la información que está en el 6º. El de petición, yo sí te puedo decir, dame un pronunciamiento sobre una autorización, un permiso, un trámite, dime si procede o no. Si no hay plazo, pues fíjate que el Poder Judicial ya dijo que tienes 4 meses, o sea que corre, no tanto porque 4 meses,
pero el acceso a la información es acceso a documentos. Es decir, yo pido acceder a documentos que sean la radiografía de la gestión pública. Ahí pónganse abusados. Cuando me digan, no existe como lo pediste, ahí me estás haciendo derecho a petición. No, a lo mejor no existe el documento que te pedí con ese nombre o esas características, o no se llama así, porque fíjate que yo no tengo que saber que se llama así, pero dame los documentos de los que yo pueda desprender la información que te pido. Por ejemplo, dicen, es que me pidió el fundamento del despido injustificado. ¿Y qué crees? Eso no existe. Pues sí, no existe, pero tienes la norma que dice bajo qué supuestos tú puedes despedir justificadamente a alguien. A contrario sensu tienes lo otro. Entonces ahí hay que distinguir derecho a petición, sí. ¿Hay alguna norma que obligue a cualquier autoridad de documentar cualquier acto de decisión? Por ejemplo, una reunión, que cualquier reunión donde esté involucrado un funcionario público se genere una minuta a la que tú puedas acceder. Es súper. ¿Cómo te llamas? Polo. Polo, muy buena pregunta. Justo con la reforma reciente al artículo 6º se dijo algo que no venía fraseado propiamente así, pero que iba en el camino de que se tiene que documentar todas las atribuciones, facultades y competencias de los sujetos obligados. Porque dijo, la ley preverá los supuestos de procedencia de la inexistencia. Está dicho muy feo porque está dicho en sentido negativo, lo tendría que haber dicho de manera positiva. ¿Qué hizo la ley general? La ley general dice, todo acto deberá estar documentado cuando derive de atribuciones, facultades y competencias. La idea es que la ley federal y las leyes de los estados determinen en qué supuestos, incluso acercándonos al derecho de petición, se puede pedir que el documento se genere, ¿no? Porque debiera existir. Aquí el riesgo es que tengas una lista de supuestos que lo que puede acabar pasando es que no estén comprendidos todos, y también la viabilidad de hacerlo. Tú no puedes decir, la ley, o sea, si no suena parecido, tenías un año, estoy metiendo una solicitud, te van a dar los 20 días de la solicitud y si me amplías 40 más los del recurso y te van a mandar que la generes, porque la Constitución te obligaba a emitir la ley y no la emitiste. Habrá actos respecto de los que no logres que se genere un documento, pero la idea es ir avanzando, sobre todo en asuntos de violaciones graves, delitos de lesa humanidad. Hay un caso en Brasil muy interesante, que es de la guerrilla de Araguaia. Ustedes saben, la dictadura de los 70, las desapariciones forzadas y todo, y justo en ese asunto lo que determinó la Corte Interamericana fue, no basta con que le des acceso al expediente como lo tienes, sino tienes que impartir justicia y tienes que generar la documentación que haga que el Estado realice sus atribuciones y competencias y cese la inactividad. Yo creo que ese es uno de los derroteros hacia los que vamos, el que ustedes impulsen solicitudes cuestionando o poniendo sobre la mesa temas como estos ayudará, pero hay precedentes internacionales sin duda y muy importantes, ¿no?, sobre la materia, y la idea es que la ley traiga un poco de eso, ¿no? Y en ese caso, si hay precedentes internacionales, aplican a México. Por supuesto. Ustedes saben, esta reforma que les hablaba del artículo 1, que se da en 2011, establece dos cosas muy importantes. ¿Por qué se da esa reforma? Y también supongo que tienen antecedentes. No fue que Calderón dijera, hoy amanecí magnánimo y generoso y los quiero a todos y un cúmulo de derechos, sino que los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA acababan de condenar al Estado mexicano por los daños colaterales en el combate a la delincuencia organizada. Y era una condena internacional importantísima. De hecho, me tocó estar en eventos en donde estás en el evento hablando de tu ley modelo y cómo avanza México, de repente México en el primer lugar de la región de asesinato de periodistas y en el segundo a nivel mundial, y tú dices, bueno, por algo se empieza, ¿no? No puede ser, o sea, no puede ser, es un problema muy grave que tiene el país, y entonces un compromiso importante, no importa, todos los caminos llevan a Dios, aunque haya sido por eso, es un compromiso con los derechos humanos, y estableció dos cosas básicamente. Una, que tienes que hacer siempre la interpretación que más convenga al particular, que es el principio pro persona, y dos, que el catálogo de derechos humanos deben considerar no solo la Constitución y el derecho nacional, sino los tratados internacionales suscritos por México, y eso nos lleva a la convención que veíamos
que establece la competencia de la Corte Interamericana en la materia, ¿no? Y la Corte nos condenó por esos años como a 7, 9 asuntos por delitos de lesa humanidad. El más importante o el más conocido es Rosendo Radilla, ¿no? En donde dijo, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Esto que te dice tu Constitución nada más se llama control convencional. ¿Qué significa? Que las autoridades deben sujetarse a lo que establecen en sus compromisos internacionales y a lo que resuelven las autoridades internacionales. Y esas autoridades han dicho que eso no solo lo hace el Poder Judicial, sino órganos como este, como todos los órganos garantes, que materialmente realizan funciones jurisdiccionales e incluso los particulares pueden ser responsables de violaciones de derechos humanos. Por eso yo sí creo que es una de las reformas más importantes y las sentencias del sistema interamericano también. Por supuesto que nos obligan y las pueden invocar. Nosotros, adelantándonos a ese caso, dijimos, está muy bien que les enseñemos a las autoridades a hacer esto, ¿no? Pero ¿qué necesita para que haya caldo de pollo? Pollo. ¿Qué necesito para aplicar las convenciones y los tratados? Las convenciones y los tratados. Y desarrollamos un vínculo en donde pusimos para que ganan, ay, es que no sabía, no, sí sabías, porque aquí están todos los tratados internacionales y convenciones, resoluciones de organismos, no solo de la Corte Interamericana y del Sistema Universal de la ONU, sino del africano y del europeo, para que tú en una forma de buscador de Google por palabra puedas ubicar lo que se está haciendo en el Sistema Internacional de Protección de Derechos y entonces hagan este tipo de controles y ustedes pídanlo, porque se hizo para las autoridades y para los particulares. En la medida en que sabes que hay casos como estos y están todos los temas relacionados con acceso, entonces pones la palabra y te va a buscar esa palabra vinculada a acceso a la información, invóquenlos, invóquenlos, ese es el reto de ahora. Se junta la reforma progresista de acceso a la información más las nuevas formas de interpretación en materia de derechos humanos. Y la idea es que propicien ese tipo de determinaciones y por supuesto que se puede aplicar aquí. ¿Qué hizo México cuando nos condenaron en el caso Radilla? Para empezar, se enteraron en un seminario, los ministros, ¿no? Y que además ellos eran los condenados en alguna parte, ¿no? También por un tema judicial. Y entonces hicieron un expediente que seguramente lo conocen, el famoso expediente Varios. ¿Por qué lo llamaron Varios? Porque no existía, nunca había una condena que les llegara así, no tenían un asunto directamente vinculado, entonces pusieron un expediente Varios y ahí establecieron cómo iban a cumplir con lo que la Corte Interamericana les estaba mandando en el caso Radilla. Y dijeron, muy bien, solo lo puede hacer el Poder Judicial, la Corte y los administrativos, pues tienen que tratar de hacerlo armónicamente. O sea, que me digan cómo se puede hacer armónicamente sin tener que optar por abrir cierta información, incluso cuando hay una reserva, ¿no? En ciertos supuestos. Y la segunda es, no, lo que dice la Corte Interamericana no nos confundamos, solo nos obliga cuando el Estado mexicano sea parte. Tuvieron que desdecirse después en una tesis, porque evidentemente, pues cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, si están condenando a Brasil, Argentina, Chile, pues tú qué serás, ¿no? Evidentemente, pues hubo violaciones en todos los países y luego nos aquejan las mismas dolencias, entonces era muy probable que te propinaran una receta igual. Cambiaron el criterio y evolucionó la jurisprudencia de la Corte en el tema. Si ustedes manejan eso, al final les voy a dar el vínculo del corpus y si nos da tiempo, navegamos muy rápido para que invoquen, para que pidan con fundamento en tratados internacionales. Es muy fácil de conseguir porque además les va a sacar el artículo aplicable, la resolución específica y ustedes pueden invocar con base en instrumentos internacionales porque además así se forman los criterios, provocando los pronunciamientos, ¿no? Ahora, bueno, a Burgó le dicen para acabar pronto, pues sí, con fundamento, imagínense, en el octavo y en el sexto, pero no se la negaron por eso, sino que sí le dijeron, no te voy a dar nada. ¿Por qué? Porque no tienes un derecho subjetivo para solicitar la información, o sea, a ti nadie te tutela nada en lo personal y no hay una disposición legal que me obligue. Eso fue palabras más, palabras menos. Pero quieren leer el texto, que es una chulada así para el Museo del Horror. Vean. Esto dijo la segunda sala de la Corte en 1985, ya ven, volamos del 1700. El derecho a la información es una garantía social en el capítulo de las garantías individuales, correlativa a la libertad de expresión, lo que decía del traidor de Adán, ¿no? Que se instituyó con motivos de la reforma política y que consiste en que el Estado permita el que, a través de diversos medios de comunicación,
manifiesten de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos políticos, ¿no? Que la definición precisa del derecho a la información queda a la legislación secundaria, esto de que no se generan los actos a tiempo o nunca, ¿no? El derecho de rectificación y toda esta cosa espantosa que están nada más como postulados en el artículo 6º. Ay, me están grabando, ¿sí se va a editar? Si no, al rato van a correr. Luego, precisa del derecho a la información y que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado o ocurrente, en el momento que lo estime oportuno, o sea, inoportuno, solicite y obtenga de los órganos del Estado determinada información. Imagínense, ahora sería inadmisible una resolución así. Tuvieron que pasar casi 10 años más para que esta tesis fuera revisada y también por una gran violación de derechos humanos en el tema de aguas blancas, y ya lo repensaron. ¿Se acuerdan cuando existía esta facultad de investigación de los ministros de la Corte que ya quitaron y ahora está en CNDH? Que decía, pues cuando hay violaciones graves, intégrese una comisión, se integra la comisión y la comisión generó una tesis. Y esta tesis decía, garantías individuales, derecho a la información, violación grave prevista en el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, que era el fundamento para hacer estas investigaciones. La configura el intento de lograr la impunidad de las autoridades que actúan dentro de la cultura del engaño, la maquinación y el ocultamiento por infringir el artículo 6º constitucional. Y entonces se abre una nueva era, es una garantía individual. La falta de legislación no limita su protección y no es una prerrogativa de los partidos políticos para obtener financiamiento público, ¿no? Esto está dicho de forma más técnica en el texto que estaba, pero ya para pasar muy rápido a las partes técnicas de los principios y bases establecidos en la reforma constitucional, la última reforma, el 6º, ustedes saben que la de 77 era pues, un buen postulado, no había nada, surge primero la ley federal, después se da un intento de constitucionalización en 2007 donde se agregan algunos principios y características, pero la buena es la del año pasado, y estableció bases y principios. Principios básicamente son dos importantísimos, pero fíjense, el primero es, toda la información es pública, toda. Ese es el principio de publicidad. Lo que puede haber son excepciones, pero ya habíamos visto, puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y en los términos que fijen las leyes. Las tres características que ya veíamos. Ahora, ¿qué es el interés público? Pues es como el espíritu del legislador, todo mundo lo invoca y nadie lo ha visto, ¿no? ¿Qué es el interés público? Pues el interés público, pues el que está en la ley, ¿no? Son las causales de reserva, son esos supuestos específicos, porque que te invoquen, no, pero ahí dice que por interés público, y esto es de superinterés público, pero no está en la ley, y no te toca inventarlo a ti. El interés público es el que esté en la ley, de carácter excepcional y temporal. La confidencialidad es permanente hasta que te autorice el titular de la información. El segundo principio es el de máxima publicidad, muy mal aplicado regularmente por las autoridades. En caso de duda, niega, esconde, reserva, clasifica, lo que sea. Es en caso de duda a favor del acceso. Cuando hay una duda en la ponderación de la protección de una clasificación o de un derecho de particulares y el acceso, tienen que optar por el acceso. O sea, se entiende que están temerosos de que se te venga el sindicato, el concesionario, lo que sea, pero pues así dice, y mientras fundes y motives, no tienes que tener miedo, pero sí pasan miedo, porque es que me lo ordene el IFAI o el INAI ahora. Muy bien, las bases, y aquí ya tenemos la confidencialidad. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegido en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, tampoco es por ocurrencia. Aquí el legislador hizo una revoltura entre vida privada, los datos personales, porque pues, esto, o la intimidad, que luego meten, ¿qué tan íntimo? No, pues no es tan íntimo, de eso sí, dale su preferencia sexual, ya estamos en un mundo abierto, en un gobierno abierto, no. Dato personal no es lo mismo que la protección confidencial en general. O sea, el dato personal es la información de una persona física identificada o identificable. Ese es el dato personal. Su protección es la confidencialidad, pero la confidencialidad también protege otro tipo de información de vida privada,
que puede ser información patrimonial de una empresa, ¿no? O sea, están de acuerdo que el know-how, lo que lo puede colocar en desventaja competitiva, eso es información confidencial, pero no toda. Y aquí más adelante vamos a ver criterios que ya arrojó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer esta distinción cuando se desclasifiquen información. Entonces van a ver que al rato que veamos los casos prácticos, sí les voy a plantear el asunto y ustedes me van a decir cómo lo hubieran resuelto y cómo se resolvió en el instituto. Son casos en donde yo creo que ha habido progresión y sí siento que hay una marcada tendencia hacia allá. Ojalá esto se mantenga y ustedes lo impulsen. Ahora, la otra base es: toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito. Aquí hay dos características, es cualquiera me puede preguntar, o sea, no tengo que saber si es mexicano, si no es mexicano. Por ejemplo, extranjeros, tengo que actualizar la cifra que viene hasta abajo, me van a decir, ¡ay, qué rigor estadístico! A 2013 había habido 600,000 solicitudes, ¿no? Y de esas, 13,714 son de extranjeros. Esto es posible en gran medida, para los que no ven aquí, pues gracias al Infomex, y ahora lo será por la plataforma. Ok, es un triste 2%, pero ese 2% está pidiendo, y además generalmente son sociedades muy articuladas, ONGs que conocen los temas y saben lo que están pidiendo. Es decir, sí tenemos un público que no porque sea menor deja de ser importante atender. Entonces es cualquier persona, porque antes era el ciudadano de Yucatán. ¿Cuál es el ciudadano de Yucatán? Ni siquiera el mexicano, ¿sabes qué? Son todos, y eso se logra gracias a estas bases. No me tiene que acreditar para qué lo quiere. Todos tenemos sicarios en los sujetos obligados, que también esa es otra. El que se fue resentido y sabe que te va a pedir una cosa espantosa, que no te va a dar la vida para acabar, para que te acuerdes de él, por el tiempo que elaboró la institución. Justo México preside una red de transparencia y acceso a la información que aglutina a muchos países de América, y nosotros llevamos el tema de jurisprudencia, generación de conocimiento. El primer tema fue prueba de daño y sacamos un criterio increíble que se los voy a compartir también porque les va a ayudar. A cuando les observan dicen, esto se aparta, el lenguaje accesible, no técnico. Y el segundo les propusimos, hay que ver el de seguridad nacional. Y que nos dicen, no, queremos otro sicario, el de abuso del derecho. Y dice, es increíble que organismos garantes, instituciones que estamos protegiendo el derecho, no. Esos son los abusivos, uno no quiere para vengarse, pero de verdad tenemos casos, y el propio instituto, pues hoy por hoy tiene el 4º lugar en solicitudes, no quiere decir que sean por sicarios, pero sí hay temporadas en que te azotan, ¿no? Pero la característica del abuso del derecho es que sea con un ánimo lesivo, ¿no? No es porque me preguntes mucho y seas preguntón, sino es porque lo haces sabiendo que te voy a poner en jaque en el funcionamiento como institución y como órgano garante y en todas las demás actividades. Es decir, te voy a pedir mucho en muy poco tiempo, con características complicadas de atender, en versiones públicas de su último archivo en la oficina de Naucalpan, lo quiero electrónico, yo creo que hubo violaciones graves, interoperables, o sea, hubo un instituto que llegó a tener 1,200 recursos en 3 meses, y es un instituto de salud, el Instituto Nacional de Cancerología. Suena así como, ay, ni modo que niego, oye, pero es que hay médicos que ya o atiendes al paciente de cáncer o te vienes a contestarle a la Poquianchi, que era la más condenado nombre, ¿no? La Poquianchi. Y además no le digas que cómo se llama, porque ¿por qué le pusieron así? Porque ahí dice que no tienes que andarlo previniendo por el nombre, ¿no? Entonces, sí llega a ocurrir, pero lo que sí es importante es que ese nunca puede ser un pretexto para atenderle a quien te lo pida, por la razón que te lo pida, ¿no? Ahí la idea en el abuso del derecho no es dejar de contestar, sino buscar medios menos nocivos para la institución. Consulta directa, pues quieres venir a ver todo el archivo, pues vente para acá, ¿no? Y entonces, llégale a todo el archivo, quizá los costos, no lo puedes mandar electrónico porque es mucha información, características así. Gratuito, ¿qué significa? Solo te pueden cobrar los costos de reproducción. La ley general ya tiene previsiones al respecto. Establece topes, ustedes saben que Puebla, pues que quería pedir 110 pesos por copia certificada, y dices, ¿qué te pasa? O sea, cobrar eso, mejor dile que no se lo vas a dar, ¿no? Pero no le cobres eso en un expediente que puede tener muchas hojas, hasta en un expediente pequeño. Si no tienes para pagarlo, te hace nugatorio el acceso. Afortunadamente se consideró inconstitucional, pero como no te puedes ir en el caso por caso, lo que hizo la ley es
por lo menos no podrán ser mayores los costos a los que se establezcan en la Ley Federal de Derechos. Ahora hay que ir tras la Ley Federal de Derechos porque tiene una circular que la copia certificada creo que te salen 16 pesos o 17, y dices, pero ¿qué le cobras ahí? ¿No quedan los de reproducción? La tinta yo no creo que te cueste eso. En el instituto se había conocido de un caso, por ejemplo, en donde habían impugnado los costos de la certificación. El asunto quedó 6-1, ¿no? Ganó la posición de que pues tenía que aplicarse así porque era la Ley Federal de Derechos y se establecía. Hubo un voto particular que sostuvo que era inconstitucional. El asunto se fue a amparo y se acaba de resolver este año diciendo que era inconstitucional cobrar lo que te establece esa circular de 16 pesos por copia certificada, porque es un costo que te hace nugatorio el acceso, le quita la gratuidad porque está involucrada una cantidad que no se justifica si la reproducción es igual del papel, ¿no? Que una copia simple de 50 centavos, vaya diferencia. Sería muy difícil que se pusiera gratuidad, o sea, finalmente es, en este caso, dinero público. Hay usuarios que seguramente algunos, como dice Sicario, ¿no? Algunos abusivos que pedirán toneladas de papel, pero supongo que serán excepciones. Pero la mayoría pide archivos que tal vez traen 10 hojas. O sea, por al asunto del concepto constitucional, es muy difícil, van a evaluar aquí para que sea gratis. Había un criterio que decía, si te piden más de 10 hojas, entonces si ya y no las tienes electrónicas, tienes que cobrar la copia simple. Si no, no, dejó de aplicarse. La ley general que estableció que si no pasa de 20 hojas, son 20 hojas, es gratis, es electrónico, lo tienes que escanear. Entonces es un primer acercamiento. Venía una fórmula que era muy buena, muy en el sentido de lo que tú dices. Pues se verá la situación económica. Ustedes imagínense haciendo estudios socioeconómicos de cuántos usuarios, que la verdad es que luego no son tantos porque la base de usuarios es la misma, pero muy perinche a veces, o sea, y no se ha incrementado y sería bueno que se incremente. Pero la verdad es que te vas a tardar, o sea, se lo vas a hacer gratis al final, pero le va a llegar en 2 años que acabes de hacerle su investigación socioeconómica. Y además, ¿cómo lo investigas si puedes preguntar sin identificar? No, y aparte no, que eso no se necesitaba acreditar el interés, y ahora ya tienes que acreditar que estás en una situación de insolvencia, entonces era muy difícil de operar. Lo más cercano que se puso fue esta disposición del número de fojas y el tema de que no puedes sobrepasar los costos federales para evitar lo que ocurrió en Puebla, ¿no? Ahora bien, también se establece como base que los mecanismos de acceso y procedimientos de revisión serán expeditos y estarán sustanciados por organismos autónomos especializados e imparciales. Esto es importantísimo porque seguramente saben que en Querétaro dijo el gobernador, lo empezó en el Congreso, pues sabes que yo creo que este tema de la transparencia cae muy bien en el tema de la Defensoría de los Derechos Humanos, que lo aglutine el Ombudsman de Derechos Humanos. Se fue a acción de inconstitucionalidad y fue inconstitucional. Tiene que haber especialización en la protección del derecho, equipos especializados como un blindaje al acceso a la información. Entonces yo creo que es un plus que muy pocos derechos humanos tienen y que se reitera. Tenemos también que preservar, hace rato preguntado, creo que eras tú, Polo, de lo de la generación de documentos, ¿sí? Que sea, los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada de los recursos públicos e indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados. Aquí hay una parte, pero más adelante vamos a ver también donde te dice que la ley establecerá en qué casos procede la inexistencia de información, pero ya introducen temas importantes que es archivos administrativos actualizados. Por eso es la integración del sistema como está, con el AGN, con el INEGI para evaluación de la información, rendición de cuentas, que es otro tema, que es la entidad superior, y desde luego los órganos garantes, y todo el tema de las leyes determinan la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a recursos públicos que entreguen a personas físicas. Este tema sigue como quedó en la ley general, van a cumplir de manera indirecta, como son particulares y no pueden tener unidad de enlace, comité de información, hasta dónde les exiges que cumplan y que pongan en su portal de obligaciones,
pues ellos van a cumplir a través del órgano que les da el recurso o que los regula. Ahora bien, un tema del que hablaba Brenda, la inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones, que son las dos herramientas que vamos a tener. No son lo mismo sanciones que medidas de apremio. La sanción es, está acreditada la responsabilidad de un sujeto obligado negándome la información, y entonces hay un catálogo de sanciones para él. En el caso de la medida de apremio, podría aplicar para lo que tú estabas diciendo. No me está cumpliendo en tiempo, entonces el organismo garante que determinó, que aprobó esa resolución, debe llevar a cabo medidas de apremio contra la instancia que no está cumpliendo para asegurar que cumpla. Pusieron 2, nosotros proponíamos 3, decíamos no. Amonestación pública, que dices, ay, o sea, sí, muy mal, ¿no? Multa, que bueno, multa, pues sí, te llegas a los 900,000 pesos, creo, pero dice que lo pague de su bolsa, porque no lo voy a meter, ay, es que me están multando y el jefe me dijo entonces que se pague de la partida, no, o sea, tiene que pagar el servidor público, y queríamos la suspensión o inhabilitación, no, pero yo creo que iban a haber muchos suspendidos, que no, que o ya al rato sí al secretario de Estado, pues no. Dejaron esas 2, pero también pusieron una fórmula. Lo amonestas, no cumple, aplicas la multa, no cumple, te vas con el superior jerárquico, no cumple, lo amonestas, no cumple, lo multas, no cumple, te vas al procedimiento de sanción. O sea, y vas a acabar pues con ellos, ¿no? Pero el tema es que pues va a seguir esas 2 vías, la medida de apremio y el régimen sancionador. Pero yo creo que sí es un gran avance, porque antes era como sin dientes, ¿no? Y te doy 10 días, ay, ¿y tú y cuántos más? ¿No? O sea, pues 10 días, pasaban los 10 días, como dices, no te entregaban. Y desde luego también la sanción pública. Se establece que la información debe de hacerse pública del conocimiento para que haya pues una sanción social. Que cuando el tema les preocupa tanto, dices, pues, ¿qué me importa? La verdad, o sea, sí, muy mal, no cumplo. Pero esa es la ruta que se está estableciendo como para que haya cumplimientos, distinguiendo muy claramente, medida de apremio incluso, no tiene que haber garantía de audiencia, ahí no le van a violar sus derechos por imponérselas, ¿sabes? Que no cumpliste, paga 900,000 pesos, que es la máxima, ¿no? En cambio, en una sanción sí tiene que haber garantía de audiencia, tiene que haber un procedimiento en donde le des vista, él se justifique, y entonces eso es muy largo, y acá lo que busca la medida de apremio es rápido, o sea, generar el cumplimiento oportuno para que se cumpla la base que me establece que el acceso debe ser expedito. Las resoluciones, esto ya lo agoté, son definitivas e inatacables, y los mecanismos que tenemos para hacerlas cumplir. En el terreno de las reservas, le voy a dar la palabra a Juan Manuel Servín, es director de políticas de desclasificación, siempre lo digo, el nombre obedece a una acción afirmativa, digámoslo en positivo, porque antes era de clasificación, ahora es de políticas de desclasificación, y va a abordar el tema de clasificación. Sí. Desde ayer tengo la duda acerca de qué análisis hacen aquí en el instituto respecto a su contraparte, es decir, los comités de cada dependencia regularmente, porque así se sabe, en una actitud a la defensiva y muchas veces en una actitud de una política o de una indicación de opacidad. Así de como a los contadores cuando los buscas para que no pagues impuestos, a estos los buscas, los eliges para que puedas ocultar información. Y a mí se me hace esta figura de los comités o de las unidades como los órganos internos de control. Que el órgano interno de control, el titular es el subordinado, el compadre, el amigo, y así te lo puedo decir en varias dependencias, ¿no? El de confianza. No, verá. Entonces, la verdad, ¿a qué estamos jugando en este país? Justo eso también viene a... Por eso, de verdad, yo sí tengo mucha esperanza en que vamos a llegar a un buen puerto. No importa si había conciencia o no de cómo se estaba desarrollando la ley, pero desde ahí se cambió la integración de los comités. Ahorita viene que se integran por 3 personas, y dentro de esas 3 personas está el titular de la unidad de enlace, el que designe
el titular del órgano y el OIC. Entonces, si le voy a dar al vista a este que votó porque no se entregara la información, pues obviamente no va a hacer nada, no va a hacer nada. ¿Qué es lo que se dijo? Cambiemos la perspectiva, evitemos el conflicto de interés allí y que esté integrado por 3 personas, pero entre de esas 3 personas sacaron al titular del OIC y metieron al de archivos. Y tiene sentido, porque el comité interviene en 2 únicos supuestos, para las inexistencias y para las clasificaciones. Las demás son respuestas directas con la unidad de enlace. La unidad administrativa le da la información a la unidad de enlace. Cuando hay inexistencia, sí pasa a revisión igual que en clasificación de los comités. Entonces allí sí, para inexistencia, ¿qué buscan? 2 cosas tiene que acreditar. Que se buscó en todas las unidades administrativas competentes, en todas, no puede faltar una, y que se buscó lo que te pidió, porque, bueno, hubo una gente que trabajó aquí algún tiempo, se fue una secretaria y dijo, no, yo voy a revolucionar este criterio, le llega una solicitud, dice, pues 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, busqué en todas, pues ¿qué crees? Te revoco, porque quiere decir que tu criterio estuvo mal, evidentemente, no debiste haber buscado en todas, sino solo en las competentes, ¿no? Entonces, esos son los 2 criterios que debe de garantizar el comité. El segundo es el tema de clasificación, y el tema de clasificación es confirmar, modificar o revocar la clasificación que haga la unidad administrativa. Quien tiene la obligación de clasificar lo que ustedes pidan de entrada es la unidad administrativa y somete esa clasificación al comité. El comité se tiene que hacer cargo. ¿Qué ha hecho el INAI respecto a la participación de los comités? La verdad es que para las reservas anteriormente no se revisaba que hubiera pasado por comité, eso no les afectaba el sentido. Ahora, si no pasó por comité y se declara por el comité la resolución, sí afecta el sentido de la resolución, ¿no? Sí, por lo menos le ponen un modifica. Si está bien la clasificación no le van a revocar, pero sí le modifican para el efecto de que el comité se pronuncie y se emita la resolución. Tú me vas a decir, oye, pues sí, pero siempre me clasifica, sí, pero ahí viene el primo hermano del acceso, la rendición de cuentas. Tener un documento en donde autoridades están confirmando un acto y hay una resolución que la apoya, pues siempre nos pone todos a rendir cuentas sobre la pertinencia de esos actos. Si tú acreditas que hay negligencia, se abren vías de responsabilidad. Cuando tú tienes un documento que confirma la inexistencia de algo que debiera existir o que clasifica algo, siempre tienes vías para actuar contra esos documentos que se expidan, ¿no? O sea, hay consecuencias porque firmas que eso ocurre de esa manera y hay órganos de control que pueden actuar, o sea, ni el Instituto Nacional, ni las unidades administrativas, ni los comités son las últimas autoridades, siempre hay vías para combatir en distintos temas las decisiones que se están emitiendo. ¿Qué ha pasado? Si hay recurrencia en algunos sujetos obligados, yo ahí tengo un contrasentido porque sí se da vistas cuando hay órganos que recurrentemente están, digamos, siendo negligentes, negando información, que no acaban en todo, y entonces se vuelve este llamado a misa. Ahora con el capítulo de sanciones, incluso le va a gustar muchísimo a Brenda, bueno, hasta te la voy a leer, Brenda, para que no digas, quería sangre, ¿verdad? Lo vas a ver, mira, o sea, porque ustedes van a decir, no, pues es que las sanciones, pues que sea millonario servidor público, se puso un catálogo, la sociedad civil quería unas infracciones administrativas, es que el que niegue la información, no, niegue indebidamente, si no pones indebidamente, cada modifico revoca se va a procedimiento de responsabilidad, no solo es el que niegue, sino que niegue indebidamente, con negligencia, con dolo, y se establece un catálogo de sanciones bastante amplio, bueno, apercibimiento por una ocasión para que el sujeto obligado cumpla con su obligación de manera inmediata en los términos previstos en esta ley, ¿no? Las multas, y además se aplicará multa adicional de hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, por cada día a quien persisten las infracciones citadas en los incisos anteriores. O sea, cada día que se retrasa sí, la información. Si es necio tiene que ser rico, ¿no? Porque lo tiene que pagar aparte de su bolsillo. Por cada día paga, ok, paga, ¿no? Estaría bien que indemnizar al solicitante, pero no va a llegar al solicitante. Va a pagar a las autoridades que detentan el dinero, pero sí se han puesto una serie de cuestiones. No puedes garantizar que prácticas indebidas se erradiquen por completo, pero cada vez hay más instrumentos tendientes a que eso ocurra, ¿no? ¿La Secretaría de Función Pública vigila estas sanciones?
Es que ese es el procedimiento que también decía Brenda de responsabilidades. O sea, eso, lo que se dice aquí es que va a quedar a la ley, y lo que te dijo es para particulares, para fideicomisos, es los órganos de control del órgano regulador que le entrega el dinero, y lo va vinculando así. En el instituto hay comisionados que tienen posiciones en dos rutas. Unos que dicen no desnaturalicemos al INAI, porque el INAI hace actividades como garante de un derecho humano, ¿no? Y entonces hacer algo en donde lo metes a la lógica de las sanciones, pues ya se puede deslegitimar, desacreditar por procedimientos relacionados. No es fácil seguir un procedimiento de sanción, hacerlo efectivo y llevarlo hasta las últimas consecuencias, y eso te puede enlodar en la función sustantiva. Y hay otros que dicen es el carro completo. Como la ley en este apartado queda un poco, la ley establecerá, se están trabajando posicionamientos. O sea, a mí, yo de verdad se los digo, en lo personal, creo, y el INE lo ha vivido, cuando te metes a una arena complicada, estás ya por sí entre las patas de los caballos, por decirlo de alguna manera, por todo lo que vas a conocer, pero además en un tema de responsabilidades que vemos que a veces es ineficaz por distintas causas y que es muy reprochable y que puede acabar minando la credibilidad de la que viven órganos como estos. El día que se cae la credibilidad, pues ya te pide tu último bono y espera la reforma, porque ya de plano no puedes operar, o sea, porque operas de esa manera. Si hay instrumentos, hay que ver la ley federal hasta dónde aterriza, las leyes de los estados, supervisarlas. Ahí hay un trabajo periodístico que de verdad que se antoja importantísimo, darle cobertura al proceso de implementación. Decimos, no cantemos victoria hasta que lo último ocurra, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. A mí, pues sí, ya pasó, ay, que la integración y que la ley, bueno, pues hasta no ver el último momento, que no haya resistencia, hasta ahí podremos saber hasta dónde llegan las capacidades reales. No, ya no hay otra pregunta. Juan Manuel les va a ir poniendo las reservas y viene el caso y lo platicamos, ¿no? Vamos a tratarnos muy rápido. Es que ya está matador este horario, así ya los veo, ¿qué hago? 5 minutos y empezamos con reservas. Sí. Si no, es como tortura china, ¿no? No están torturados, ¿verdad? Ni torturados. Es que ya me ven doble, así como que se les va un ojo. Ya es viernes, pero piensen en eso, que es viernes. 5 minutitos. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Servín, soy director de políticas de desclasificación y abordaremos estos temas. Entiendo que ya vieron el marco introductorio, Rosa María les dio los datos elementales y trataremos de ser como muy puntuales y poner sobre todo el ejemplo. Este curso, de hecho venimos llegando del Senado de la República, pues normalmente instruimos y capacitamos a los sujetos obligados para que tomen en cuenta las reglas comunes, las disposiciones generales, para en los casos que sí lo amerite y solo por excepción, pues clasifiquen la información de la manera más adecuada. Con esto tratando de garantizar en la mejor de las medidas, pues el derecho de acceso a la información. Me resulta atractivo ahora explicárselos desde el otro lado. Como ustedes como solicitantes que van a formular una solicitud de acceso a través del Infomex, les niegan el acceso y entonces darles los tips de cómo impugnar esa respuesta, de ustedes inclusive hacer un checklist de esta reserva en realidad me parece que no está sustentada o no tiene todos los elementos suficientes y por lo tanto le voy a hacer ver al INAI esos elementos justo para tratar de que se revoque o se modifique esa respuesta, esa clasificación y ustedes puedan obtener el documento, ya sea en una versión íntegra o en los casos de excepción a través de una versión pública donde lo que tenga que proporcionarse para rendir cuentas, ustedes lo reciban y como medios de comunicación pues ayuden a propagar y a difundir este tipo de información de carácter público. Entiendo que vieron un poco los datos de información confidencial. La información, como ya se les refería, clasificada es el género y tiene 2 especies, la información reservada y la confidencial. La confidencial es la que corresponde a particulares que estos se entregaron a los sujetos obligados con este carácter y también aquellos datos personales que obran en los archivos gubernamentales. ¿Qué es lo que sucede? Casi en el 95-99% de los documentos públicos obran datos personales de cierta naturaleza y
hay que tener el cuidado, el deber de cuidado de no proporcionar datos personales que tengamos de los particulares. En este sentido… Doctor, por ejemplo, el sueldo y las funciones de un servidor público son datos personales. ¿El sueldo y las funciones del servidor público? No porque recibe recursos públicos. ¿Se acuerdan la definición que les decía? Juan, ¿le puedes dar un poquito de lo que es un dato personal? Fíjense, esto es antes de la reforma, ¿no? A la ley federal, que también tuvo una reforma. La primera versión de dato personal era la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otras la relativa y un choro enorme a su origen étnico, racial o que esté referido a características físicas, morales o emocionales, su vida afectiva, familiar, domicilio, teléfono, patrimonio, ideología, opiniones, creencias, convicciones religiosas, filosóficas, estado de salud físico, morales o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad. El sueldo no, pero lo que compra con el sueldo, eso sí puede ser. El sueldo no es un dato. Pero lo que compra, o sea, sus bienes ya es Por eso le estoy preguntando, porque es ahí la diferencia. Los servidores públicos, igual que los particulares, tenemos datos personales. ¿Dónde trabajo es un dato personal? Sí. ¿Qué hago? ¿Es un dato personal? Sí. ¿A qué hora salgo del INAI y voy por el PAN? También. ¿Cómo me gasto el dinero, como dice Brenda? También. Lo que pasa es que no es confidencial. O sea, mi sueldo, eso es lo que nos han dicho, oye, pues es que yo trabajo en el IMSS y trabajo en Ciudad Juárez. O sea, es peor que ser policía en Querétaro, ¿no? O sea, es el municipio más peligroso. Baja mi nombre y catalógalo como confidencial en el portal de obligaciones. No se puede, ¿por qué? Uno, porque los servidores públicos, por principio, es una obligación de transparencia que está establecido en el artículo 7. Sí es un dato personal, pero tenemos un umbral de protección mucho menor. O sea, toda esa información sí dice cosas de nosotros. El nombre es un dato personal. Si la persona no está identificada y no sabes nada de ella, pues no necesariamente, porque solo sabes Rosa María Bárcena aislada, pero no hay un predicado. Esta cosa era ridícula, porque decías, pues las que no se me ocurrieron, ponen las análogas que ataquen o que afecten su intimidad. Y luego entra, oye, ¿esto le afectará a su intimidad o no? No, yo creo que se aguanta, dala, ¿no? El tema es, pues mejor déjalo con la definición: dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Ahora, no todo dato personal es confidencial. Hay datos personales en el servicio público o de servidores públicos, sobre todo, que no pueden ser confidenciales. Información, a ver, planta de Laguna Verde. Es que me están pidiendo el nombre de los expertos que vinieron a ver cosas radioactivas. ¿Sí sabes qué es eso, no? Sí, sé. ¿Lo contrataste? Sí. ¿Le pagaste con recursos públicos? Sí. ¿Qué crees? Que es experto en radioactividad, lo tienes que dar, a menos que me acredites que de verdad, o sea, es el único del planeta, lo van a encontrar, no va a haber manera. O sea, hay muchos datos, incluso de particulares, que en su vinculación con la actividad pública o los recursos públicos se vuelven públicos. La declaración patrimonial se vuelve de repente como confidencial, aunque muchos servidores públicos su patrimonio lo hayan hecho a partir de recursos o de erario. Es que ahí ¿qué es lo que está pasando? A ver, la declaración patrimonial tiene información, está plagada de datos personales, claro, desde luego, pero hay unos confidenciales y unos que no. Los que no son confidenciales es tu ingreso anual por ser servidor público, o sea, ese no es confidencial. Lo que sí es confidencial es ya tu cuenta de banco, porque da a conocer información de tu patrimonio, cómo la gastaste, si me compré unos vehículos, si me endeudé de más. Apenas estaba viendo una declaración patrimonial de un alto servidor público que hasta puso, creo que eran, no voy a decir, no es más, ya ni voy a decir eso, que hasta yo dije, yo no puse mi súper, no, dije, o sea, desconfía más de ese que te está poniendo hasta los Q-tips, porque seguramente lo bueno no viene declarado, ¿no? El tema es, hay y lo conocen seguro, un apartado en la página de la Secretaría de la Función Pública, que es el registro de servidores públicos, y ahí se arroja mucha información de los servidores públicos. Pones el nombre o el RFC, si ponen Rosa María Bárcena Cánovas, va a aparecer mi nivel, donde trabajé, los últimos 4 trabajos,
del nivel, pues puedes más o menos desprender mi sueldo, cosas así. Eso es lo que se ha confundido como la versión pública. Eso no es ni siquiera una versión pública, porque no hay partes o secciones eliminadas, es una base de datos que difunde parte de la información. La ley general estableció la versión será obligación de transparencia la versión pública de las declaraciones patrimoniales si hay el consentimiento. Y para eso no necesitas consentimiento, si va a darlo a lo público, ¿para qué le preguntas? Eso se tiene que dar. Y lo otro, esta versión publicable que salió también en cierta política de Estado, que tampoco daré datos, pues la verdad eso no era. O sea, a ver, voy a dar algunos bienes patrimoniales, pero no voy a decir cuánto cuesta. Pues no es lo mismo un departamento de 50 metros, están de acuerdo, que uno de 500, pero no es lo mismo que ese sea un lugar en el Estadio Azteca, ¿no? Y que tu bien inmueble de 50 metros valga 5 millones. O sea, sí hay datos que necesitan asociar costos para que verdaderamente rindan cuentas. El tema es que no es accesible. Que se abran más de lo que lo abren algunos funcionarios, porque efectivamente hay algunos datos que suelen ser públicos, pero que los ocultan en las declaraciones patrimoniales. Es que ese es el tema. Mira, cuando te van a buscar como servidor público, pues siempre es una joya tu declaración patrimonial, la verdad. O sea, porque ahí se supone que tú declaraste lo que tenías. Pero hay unos que ni siquiera los montos anuales. Exactamente, ahí el tema es que no hayas publicado todo, que te encuentren cosas que no aparecieron publicadas. ¿Qué por ejemplo? Y entonces… Bueno, no sé, a mí sí me interesaría saber en específico qué sí debe tener una declaración patrimonial y que debe ser abierta, porque las declaraciones patrimoniales se presentan mucho a discreción y hay datos, como estás comentando, como está comentando. Ay, no, háblame de tu Rosa María. Que sí pueden ser abiertos y no tiene por qué cerrarlos, ni nada más darnos 2 líneas de declaración patrimonial y decir, ya cumplí con el mandato. Brenda, en estricto sentido, una declaración patrimonial que es, ¿cuál es tu patrimonio total? La que sirve para efecto de saber que no hay enriquecimiento ilícito es la que tiene todo. Esa es la única que puede rendir cuentas de que no te enriqueciste ilícitamente o que estás declarando. Sí, amparados en este asunto de versión, ninguna de las que hoy se publica te sirve. Pero ninguna. Amparados en este asunto de versión pública. En la versión pública lo que puede decir, y yo también lo he visto, que dices, ay, claro, pues él está declarando 2 post-its, porque el problema no está en su cuenta, sino en la de sus dependientes económicos, en la de su cónyuge. O sea, él tiene los 2 post-its, pero el problema es que no se va a dar la información de la esposa o de la concubina, que dices, se tiene que rendir. Yo oí declaraciones que decían, oye, es que no es servidor pública, no es servidora pública, pero está casada con un servidor público y el servidor público está obligado a declarar lo de los 2. Eso se declara. Pero el asunto es, él puede dar el consentimiento respecto a la información patrimonial de su cónyuge. Y entonces es un muy buen problema como para decir, ay, yo lo hago por ella, es que ella no se dedica a la farándula, entonces no le gustan las cámaras. Ese es el punto. La única declaración que realmente te sirve, Brenda, es la completa. Esa es la que te permitiría cumplir con el propósito de la declaración patrimonial. La otra se te abre porque es una obligación de transparencia de esos campos, que es el sueldo, dónde trabajas, el nivel. La única manera en donde me parece que tú podrías justificar que se abran partes de la declaración pública, estoy pensando en un caso concreto, no me citen porque lo niego. Sí, ¿no? O sea, a ver, pues si sale información de alguien, de Mancera, ¿no? La de Mancera fue malísima. Y además él lo reconoce y ya dijo, pues yo tengo un chihuahua y tal, y así, ¿no? Dices, pues ya declaró que tiene un chihuahua, él está de alguna manera consintiendo. Eso que ya se está diciendo, no interpretes las cosas de manera tortuosa y burocrática. No le preguntes, oye, ¿puedo dar lo del chihuahua? Si ya dijo que eso sí, ábreme el documento original, que es la declaración, que contenga esos apartados para checarlo y que estaban allí. Porque una vez que salió al dominio público y que se hace de manera oficial, ¿no? Tú puedes pedir, quiero ver ese cachito, quiero ver si ese cachito que ya fue reconocido está, qué más consentimiento que lo difundió, que lo está diciendo, que hay un documento oficial, se me ocurre. Datos específicos. Si te lo niegan es que, o sea… Por ejemplo, Mancera dice que tiene unos departamentos, pero o sea… Por eso, tú puedes decir, hay unos departamentos, está consintiendo, ¿no? Y ¿Dónde están? El registro público de la propiedad se los pides. A ver, el jefe de gobierno declaró tal día que
Tiene 4 departamentos. Ya estamos como abogado del diablo, nos vamos a sacar cargando a todos de aquí, pero un poco, este ejercicio era para problematizar la diferencia entre lo que es un dato personal e información confidencial, un dato personal en el sector público y en el sector privado, y el tema de la confidencialidad, y con qué elementos este ejemplo que puso Brenda nos permite ver cómo un periodista que se ha llegado a documentos puede triangular documentos para constatar que las cosas se dijeron como debieron decirse o que no se dijeron así, ¿no? En ese sentido, lo que habría que justamente separar o identificar es que en términos de la primera fracción del artículo 18 se puede considerar como dato personal susceptible de clasificarse como confidencial la información relativa al patrimonio de una persona, en este caso de personas morales. También los hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona que pudieran ayudarle a un competidor pues a ganarle la ventaja competitiva en el mercado donde ofrecen estos tipos de servicios, ya que a lo mejor quedaría revelado la logística, el manejo del negocio, la toma de decisiones y algunas otras circunstancias que son propias de la empresa o de al interior de ese sector. Y también aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad cuando se esté facultado para ello. Aquí… Es que en esa les voy a poner una trivia. A ver, soy Canal 11, ¿no? A través del Instituto Politécnico Nacional, y aquí dice que si hay un convenio de confidencialidad, pues eso me hace confidencial la información. Entonces, Canal 11 contrata a Ibope, ¿no? Para monitoreo de audiencia. Canal 11 cree que todos pensamos que está abajo del Canal de las Estrellas y por desbancarlo, ¿no? Y piden el documento que dé cuenta de sus rating o de su monitoreo de audiencia. Y te dice, es confidencial porque yo suscribí un convenio, como el Instituto Politécnico, que es la cabeza de la que depende el Canal 11, con Ibope, en donde se establece que es confidencial. Bajo estas reglas, ¿cómo lo ven? ¿Es confidencial o no el rating? Puede ser que sí, pero el contrato es público. Pero te pidieron el rating, ¿qué le vas a entregar? ¿La fecha? O sea, quiere saber cuál es su nivel de audiencia. No, es que yo creo que lo que está, más bien lo que está reservado es el convenio, no los resultados de lo que hace. O sea, es una permisionaria. Tiene otro carácter que Televisa. Por allí fue la resolución que se emitió. O sea, cuando eso llega aquí, para empezar, Ibope no iba a caer nunca en una práctica de desventaja competitiva, porque de entrada decías, ¿me das 2 nombres de competidores, por favor? O sea, porque en el mercado que maneja es bastante monopólico, 1. 2, no cualquier convenio, así, ay, tú y yo pactamos que la ley no se nos aplique en este supuesto, aunque pactes con el Estado. ¿Cómo? O sea, pues entonces pactemos, que es lo que les decía, no puedes administrativamente decidir salirte del acceso a la información porque pacté con un particular. Más bien el particular debe saber que cuando pacta conmigo temas que además nadie espera que Canal 11 desbanque al Canal de las Estrellas, nadie se sorprendería por ver una audiencia menor. Ahí revisas su norma y dices, oye, no, tú no puedes negarme, aquí dice que tu objetivo es la penetración de la cultura en la sociedad. La única forma para saber si cumples tu función de Estado es conocer el monitoreo de audiencia, y además recibes un financiamiento público del que hace que seas independiente de los patrocinadores. O sea, tú no vives ni puedes actuar solo del patrocinio. Ese es un plus, quizás sí también para contribuir y mejorar, pero seguramente lo hacen sabiendo que apoyan ese objetivo. Entonces vean cómo vas armando algo en donde digas, no, tú no puedes, los pactos en contrario de derechos son nulos. Oye, véndeme la luna, sí, fírmale, la luna y lo accesorio. No, yo no puedo pactar que la información del Estado va a dejar de ser pública. ¿Qué pasa con las empresas de Estado que sí enfrentan ventaja competitiva? Generalmente esas sí son las educativas, estudios, que dicen, no contrates con este chismoso, porque como es el Estado, pues es que ya contraté para mí, para los competidores, lo va a tener que entregar. Ellos tienen que acreditar la desventaja competitiva como Estado.
el particular también tiene que acreditarlo, pero cuando contratas con un Estado, lo que decías también tienes razón, hay términos de la contratación que se tienen que dar a conocer. Le piden a Pemex, antes de que viniera la reforma energética, oye, quiero este contrato millonarísimo que estás pactando una fórmula para venta de etileno, todo el etileno que supuestamente desperdicias. No, no te lo voy a dar porque si no, no vamos a pagar la deuda externa nunca. Entonces, ¿sí puedes hacer eso? No, a ver, dame el contrato, dame el texto que viene en el contrato y a lo mejor la fórmula puedes hacer una versión pública por cierto tiempo para no dejarte en desventaja competitiva, pero en algún momento la tienes que entregar. Entonces siempre buscar mecanismos para decir, no, tú no te pierdas, tú estás contratando con particulares, tú no puedes hacer pactos en contrario de la ley, esa es información del Estado, cuáles son sus objetivos y régimen. Yo tengo una pregunta, entonces bajo ese supuesto yo podría pedir los contratos que suscriben las televisoras locales con sus conductores estrellas. Por ejemplo, TV, si es un canal del Estado, por ejemplo, TV Mexiquense y todos esos que tienen unos contratos con… Ahí lo que han alegado es, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me mueves al gallinero, dicho en palabras coloquiales. O sea, si yo te doy el contrato que le estoy pagando a tal persona, lo que me vas a hacer es generar un quebranto patrimonial porque estás propiciando que los demás se vendan nomás o que digan, ay, me está pagando bien poquito, yo pensé que era exclusiva del canal, ¿no? Sí ha habido asuntos así. Lo que hay que ver, esta pregunta de Brenda me permite una segunda reflexión. No hay fórmulas únicas, ¿eh? No hay, es que en este caso se abrió y en todos los casos no voy a abrir. Sí te tienes que ir al caso por caso, con planteamientos como los que tú haces, quien te tiene que acreditar que esa es la característica en la prueba de daño, que existe un daño con la difusión, porque aquí sería una reserva. Quien te está diciendo que la información debe guardarse porque lo pone en desventaja, es el canal. A mí no me digas que por qué va a decir, ay, qué barato se vendió, ¿no? Para eso me gustabas la conductora, no. Es el canal del Estado para que acredite cómo se está llevando a cabo ese gasto. Compra de patrullas, ok, no me des el blindaje, pero dime cuánto te gastaste por patrulla. Y a lo mejor le quitamos el dato que evidencie las características del blindaje. Oye, le pusiste la empresa, pues la empresa solo hace estos blindajes. Entonces se abre. O sea, ¿por qué? Porque había información pública que ya eso que te estaban quitando lo puedes obtener. Quien contrata con el Estado regularmente sabe que esa información la tiene que entregar. Yo haría muy difícil que se cerrara la información de una persona contratada como conductor por el Estado y que diga que le genera desventaja. Oye, pero acredítame la desventaja, cuál es tu mercado, contra quién pierdes, por qué te va a complicar otras negociaciones. Y creo que ha habido casos, déjame ver, yo imagino que tienes un asunto, pero creo que hay precedentes en donde han venido contrataciones similares y entiendo que se han abierto, pero déjame checarte. Respecto de este último punto que menciona Rosy, lo que habría que interpretar es que no con el simple hecho de que un particular te entregue la información en un sobre cerrado y con una leyenda que dice este expediente en su totalidad es información confidencial, ya por ese simple hecho el sujeto obligado lo va a tener como tal o con ese carácter. ¿Qué sucede? En muchas contrataciones, pues el licitante ganador entrega un sobre y te dice toda la información que te estoy proporcionando la entrego con este carácter. Los sujetos obligados no podrían negar por ese simple hecho la información ante una solicitud de acceso. Lo que hay que hacer como autoridad, y entonces en la respuesta ustedes tendrían que verificarlo, es que el particular tendría alguna normatividad o alguna disposición aplicable que le permita entregar la información con ese carácter. No podría ser toda, porque por cumplimiento regulatorio habría muchos elementos y muchos documentos que acreditaron que efectivamente era la mejor empresa o la que cumplía con el rigor técnico del estudio de mercado o con la propuesta técnica dentro del cuerpo de la licitación para poder haber sido la ganadora. Y en ese sentido, esos datos, como ahorita ponían en los ejemplos, pues tendría que proporcionarse junto con el contrato. A ver, hay un ejemplo. Soy DuPont, y sí soy DuPont porque sí fue así, ¿no? Y dijo, bro, pues me voy a someter a una certificación ambiental voluntaria porque soy un comprometido con el medio ambiente y quiero vender más, ¿no? Se somete a la certificación, piden el resultado de su certificación a la Profepa, ¿no? A la Procuraduría Federal de Medio Ambiente, y DuPont le dice, te la entregué con carácter confidencial
decidí por mi compromiso con el medio ambiente someterte, y ahí viene además todos mis procedimientos. Pido que se clasifique, ¿no? Porque me dejas en desventaja competitiva si se entrega mi información. ¿Cómo lo ven? Versión pública. Aquí el tema es, como dice Brenda, versión pública. Ok, si hay información que es confidencial porque el titular es DuPont y se necesita de su autorización, porque él en el mercado enfrenta competidores y dar su know-how, sus métodos de producción, es un secreto comercial, un secreto industrial, está protegido en una ley en sentido formal y material. Pero ¿qué creen? Que el tema no solo es, van a decir, oye, pero el recurso público, pues tú nada más di que hiciste una, no tienes por qué dar mis datos. Sí, pero tú incides en el medio ambiente, y el medio ambiente es un derecho humano establecido en el artículo 4 constitucional, y yo, tú y todos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado. Y la única manera de saber si tú contribuyes a un tema que es propiedad de todos, pero fíjense, aquí no es servidor público, no es porque la Profepa esté gastando en hacer una auditoría, sino es porque hay un interés público de conocer cómo una empresa particular está incidiendo en el medio ambiente. Aquí el INAI ordenó que se abriera, se fue al amparo, el amparo llegó a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte determinó, es público el tema de las contaminantes, de la emisión de contaminantes, porque hay un derecho humano de por medio y reviste un interés público. Se fijan como cada caso decir, ¡ay, pues ni cayó en todos esos casilleros, se la abrieron por otra! Pero es bueno traer en el radar como estrategia, cuando pidan información, todos los posibles impactos por los cuales ustedes puedan hacer valer un interés público asociado. Recurso, servidor, funciones, vinculación con otro derecho humano que tiene un impacto social, y vayan perfilando su camino, tratados internacionales, precedentes. Además hay un acuerdo de Río suscrito por México, y está el principio 10 que establece que la información medioambiental además se tiene que proporcionar en medios electrónicos, además de que me la entregas, la quiero por correo. Pero entonces ya ven cómo el corpus sirve, y te vas metiendo y vas hilando y vas armando, y lo que hacen es que ponen cada vez más difícil la posibilidad de que te nieguen información por si no estaba presente el asunto, ¿no? En complemento, de hecho, dentro del apartado de criterios que están publicados en la página del instituto, hay uno específico justo con algunos de estos precedentes que ya comenta Rosy, y algunos 4 más, porque justo los criterios están construidos a partir de 5 resoluciones emitidas por el instituto, donde se analiza que en principio y por regla general la información medioambiental tiene que proporcionarse bajo algunas de las circunstancias que ya hemos ido relatando. Ya habíamos visto las definiciones. ¿Vemos este ejemplo o nos seguimos ya con las reservas? Justo para no detener tanto la presentación. Es que les digo, este da como para un taller más amplio, pero es muchísima información. Pero sí te deja muy blindado, o sea, ya no podría creer que les negaran, ¿no? Bueno, sí, pero no que no les protegieran su derecho. Primer tip, cuando les nieguen la información señalando que es información clasificada, ya sea por reserva o confidencialidad, lo que ustedes tendrían que revisar es, primero, que les acreditaron un daño, que invocaron alguna de las hipótesis previstas en los artículos 13, 14 o 18, que invocaron también el reglamento de la ley federal y los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la Administración Pública Federal, así como los criterios. Aquí viene el vínculo para que los vayan consultando. ¿Qué tendría que hacer ese clasificador, ese oficio de respuesta que les están exhibiendo, le están entregando vía Infomex? Tendría que tener una fundamentación y una motivación. ¿Qué es fundar? Aunque digo, los abogados tienen ahí términos muy complejos, pero en realidad es que ustedes en el oficio de respuesta puedan desprender el número del artículo, la fracción, el inciso y el párrafo que le permite a la autoridad en su momento negarles el acceso a determinada información. Y la motivación, que esto es lo más importante, es que les justifiquen que efectivamente el entregar la información produciría un daño mucho mayor que el beneficio colectivo de que se diera a conocer a toda la sociedad. Oye, o sea que si en la respuesta se les olvidó ponerme el artículo y nada más me pusieron la motivación, ¿tengo derecho a que me la den por su desliz? ¿O? No.
Este es uno de los elementos que al final del día el instituto va a tener que, aunque no lo haya desarrollado, lo que va a analizar es esta prueba de daño en la que efectivamente, aunque no te haya señalado con precisión estos artículos o la fracción, pues la carga, no por ese simple hecho vamos a hacer pública. Imagínate que pides, no sé, los planos de todos los reclusorios federales y que por el simple hecho de la negligencia del servidor público que te respondió, pues ya vamos a entregarlos. No, por eso a lo que iba es que lo más importante es que te den las razones, los motivos, las circunstancias de hecho que permitan negarle acceso a la información y justo en un lenguaje ciudadano que te demuestren que es más dañino el hecho de darla a conocer que el protegerla. La reserva, no sé si quieras hacer una precisión. Si necesitan un artículo reglamentario, ahí sí aplicas inconvencionalidad, inconstitucionalidad. A ver, no. No, es que luego nada más te ponen por cuestiones de seguridad y ni siquiera se toman la molestia de ponerte un artículo. Sí, y sí ha pasado muchísimas veces. Lo que más les afecta es en el sentido de la resolución, porque acuérdense que como si hay un interés público, el INAI no podría, ni en verificación de falta de respuesta, instruir la entrega de algo que sí podría generar un daño, porque la negligencia no puede ser una causal de desprotección o una excepción, una reserva. Pero sí hay muchos sujetos, es que de veras a mí se me antojaría preguntarle a varios, así como ya para empezar a poner caliente el asunto, es decir, a ver, fundamentamela con tu reglamento, porque evidentemente no se va a sostener, y son instituciones que tienen muchísima información que ojalá se abra y se abra pronto, ¿no? Que con esa reserva no sales, o sea, todos los que tienen esta jurisdicción especializada, que son los otros sujetos obligados, decir, oye, si no está en ley, no se aplica ni por analogía ni por mayor, o sea, es que se parece, no se aplica, porque como es una restricción a un derecho humano, tiene que ser exactamente aplicable. Tú no puedes decir, es que es una cosa como, no es como, no tienes causal de reserva en ley, no me puedes negar la información, o acredítame cuál es tu fundamento, ¿no? Y hay muchísimos temas todavía que dices, tienen que acogerse y darte un fundamento de ley, y si no caben en esos, no hay reserva, porque el interés público no se puede inventar para cerrar información, ¿no? En esos casos sí habría una sanción justo en la resolución, porque le modificarían para efecto de que te emita un acta al Comité de Información donde te funde y motive debidamente señalándote el artículo que en su respuesta inicial no lo hizo. O sea, sí hay una sanción, y además el instituto bajo ciertos indicadores pues les da una calificación año con año, y eso les restaría puntos, por supuesto, en el tratamiento que dan a las solicitudes. Las reservas de la información tendrían estas 5 características. Ya las hemos ido comentando con estos ejemplos, nada más para resumirlas. Una consideración taxativa de las reservas legales. El principio de reserva de ley que se les comentaba, no podemos invocar, porque sí sucedió, se le antojó a algún jefe de gobierno de cuyo nombre no quiero recordar, lo que señaló fue que emitía un acuerdo con determinados temas que a él se le antojaron que no tendrían que proporcionarse vía solicitud de acceso. El resultado es que inclusive hay tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación que señalan que eso no es posible. ¿Qué podría ser? Que cualquier gobernador de repente dijera, ¿sabes qué? Todo el ejercicio presupuestal de este año, las contrataciones en materia de comunicaciones y transportes se van a reservar. Eso no puede ser, tiene que estar prevista en la ley. El otro punto que decía Rosy, tiene que ser una interpretación estricta de los alcances de la reserva. No reservar porque se me antoja que se parece a una causal, o porque por mayoría de razón pudiera acoplarse a esta otra. Si no está como reserva de ley en una ley en sentido formal y material, entendida como las que pasan por el Congreso de la Unión, no les podrían hacer esto. Y eso excluye cualquier reglamento, lineamiento o algún otro tipo de documento. Este ejercicio de ponderación jurídica, de ver cuál es el derecho que prevalece, que si la divulgación es mayor que el beneficio de reservarla o viceversa. El análisis caso por caso. Desgraciadamente no podemos dar en estos cursos reglas generales, reglas de oro que te permitan. Lo que podemos ir dando es estos precedentes que les van dando cierto margen de maniobra a ustedes a la hora de presentar su impugnación. Y el desarrollo argumentativo. Quien tiene la carga de la prueba de demostrar que se puede producir un daño con la entrega de la información son los sujetos obligados. De pronto, en el alegato, el sujeto obligado dice, no, pues que el particular no acreditó que es de interés público conocer la información, por eso la niego. No, tendríamos que ir en el caso contrario. Ellos tienen que demostrarnos, porque ellos tienen el documento a la vista,
que de proporcionarlo en su manera íntegra o en una versión pública se dañarían los intereses jurídicos protegidos. Para eso, en el artículo 13 se establece una prueba de daño. La ley general también habla de una prueba de daño con unos elementos adicionales. Hoy día tienen que desarrollar un daño presente, probable y específico. No significa que sean 3 daños, sino que este daño tiene estas 3 características. Es decir, que en el momento en el que me están solicitando la información, se puede producir el daño. Si quiero reservarle, aquí me surge un ejemplo. Le preguntaron al Instituto Nacional de Migración, le solicitaron las agendas de la actual comisión, en ese entonces la actual comisionada y de su anterior comisionado de esa institución. Reservaron y señalaron que por 13 fracción 1, es decir, por seguridad nacional, no se podía dar su agenda. ¿Cuál fue el análisis de esa resolución? Se revocó la respuesta. ¿Por qué? Porque no, en el momento en el que se clasificaba esa información, las agendas ya eran de años anteriores y por lo tanto no podían causar un daño en el momento en el que se solicitaba la información. De hecho, en esa resolución, el comisionado ponente tuvo un acceso a la información y determinó que se entregara de manera íntegra porque no había ni siquiera elementos en materia de seguridad nacional que tutelar o que proteger. ¿Cómo afecta ese bien jurídico? Pongamos el caso contrario, que fuesen eventos hacia lo futuro. Me tendría que efectivamente desarrollar y señalar que se afectaría a la seguridad nacional, que se afectaría la seguridad pública, que se afectaría la estabilidad monetaria y todas las hipótesis que están en el artículo 13. Y específico, este bien jurídico tiene que estar desarrollado. No podemos estar con que supuestos imaginativos donde se tenga que hacer una suma de elementos que no están en la realidad actual, sino que tiene que ser como muy preciso. La ley general reitera la prueba de daño, da estos elementos que se tiene que hacer, que acreditar que el daño sea real, identificable y describirlo, tiene que ser proporcional, ese es el segundo elemento, es decir, el daño que se daría con su eventual divulgación no es mayor que el interés público de que la gente conozca la información y por último, que sea el elemento menos lesivo para que se rindan cuentas. En la fracción primera tiene como hipótesis la reserva por seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional. Normalmente a los sujetos obligados se les antoja muchísimo reservar por estas causales, aun y cuando son conceptos que son muy controvertidos. No hay una definición exacta como tal de algunos de estos elementos, pero hay resoluciones en el instituto y los lineamientos de clasificación y desclasificación que hemos ido confeccionando para que haya una certeza en este sentido. Para la seguridad nacional les podrían reservar la información solo cuando se afecte la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Es decir, todas estas actividades o misiones del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México tendentes a la defensa del territorio y la unidad de la Federación. La gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad de llevar a cabo las elecciones, el derecho derecho de votar y ser votado, la defensa exterior frente a otros estados o sujetos de derecho internacional y la seguridad interior, entendida como el combate a la delincuencia. Como seguridad pública, deberían ellos clasificar o poner como hipótesis que ponga en peligro la integridad y derechos de las personas, así como que se afecte el orden público. ¿Qué debe de entenderse como el orden público? Los disturbios sociales, el combate a acciones delictivas distintas de la delincuencia organizada, porque caben en la causal anterior, la afectación del ejercicio de los derechos de las personas, entre otras. Y como seguridad, y como, ya vimos seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional. Como defensa nacional, justo son estas misiones del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que aquí el elemento que nos tendrían que acreditar son estas acciones de inteligencia y contrainteligencia. No, es que, ¿sabes qué? De repente la gente pide, quiero la información del nombre de los batallones que tiene el Ejército Mexicano. Te lo niegan y te invocan esta causal. En los recursos de revisión, inclusive los particulares, señalan, oye, ¿cómo me vas a reservar determinados batallones
que a simple vista yo paso por la colonia donde están ubicados y me estás diciendo que es información reservada. Solo podrían reservar aquella información que efectivamente existen batallones que no están plenamente identificados o que se están moviendo de localización. También en este tipo de información, cuando ustedes la soliciten, yo lo que les sugiero es hacer búsquedas de información previas a los portales de internet, porque uno de los elementos de convicción o un candado que ustedes pueden utilizar desde la solicitud de acceso a la información es señalarle, y además en tu página de internet tienes publicado determinado documento. Es más, bueno, no lo hicieron en la solicitud. A la hora de interponer el recurso, estos elementos adicionales que le puedan someter al comisionado ponente son muy importantes. Si bien la ponencia tiene la obligación de hacer una búsqueda de este tipo, si ustedes le dan, y ¿sabes qué? En el boletín de prensa del 10 de junio de 2015, ellos señalaron determinada información, eso te da un elemento de convicción. Aquí nada más habría que hacer una diferencia. Las notas periodísticas que ustedes elaboran y que se publican en diversos medios son meros indicios. Solo de acuerdo con algunas tesis de la Corte, si hubieran estado publicadas en diversos medios que no pertenecen a la misma línea editorial o a la misma empresa y que se fueron reiterando en determinadas fechas, podrían dar elementos de mucha mayor convicción. Pero el hecho de que el sujeto obligado haya salido a decir que el 13 de junio capturó y incautó 13 toneladas de marihuana en el estado de Chihuahua, eso a ustedes les da pie para solicitar la información, el documento fuente, a partir del cual Comunicación Social de ese sujeto obligado dio a conocer esa información. ¿Qué sucede? A veces las áreas de comunicación social dan el dato y resulta que cuando tú requieres el documento fuente, pues la cifra no era esa, no eran 13 sino 31, o ni siquiera, nada más eran 3. Y eso les permite en su labor periodística justamente pues verificar que las declaraciones que a veces se le antojan a algunos titulares de dependencias y entidades, salir y dar a conocer datos, en realidad a veces o en algunos casos no tienen un sustento o un documento fuente, solo fue la simple ocurrencia, o en todo caso pues verificar que efectivamente sus áreas de estadística o las áreas que les informan sí les dieron esa información que ustedes eventualmente le darán seguimiento periodístico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos. Otra de las causales de reserva que prevé la ley es la fracción 13, la fracción 2 del artículo 13. Por esta causal nos pueden negar información alegándonos que existen relaciones internacionales con gobiernos o con organismos internacionales o que hay una negociación de por medio con alguno de ellos. Aquí, ¿qué es lo que nos tendrían que acreditar? Que le entregaron al Estado mexicano la información con ese carácter y además que por el hecho de difundirla provocaría el daño de que los estados parte de esa relación internacional pues pudieran poner en entredicho pues la custodia y la confidencialidad del Estado mexicano. Esto tiene una razón como el secreto profesional, pero visto desde el ámbito de los estados y de los gobiernos, de pues si yo estoy negociando contigo determinada situación y te estoy proporcionando datos que no han sido del dominio público, pues no tendrías por qué estarlos divulgando al interior de tu país. Cosa distinta que lo que le entregó en ese momento el representante del Estado mexicano a otro gobierno o viceversa, pues ya entras a la página de internet del Estado de Estados Unidos y ves que lo tiene publicado la CIA o lo tiene publicado el FBI, pues dirías, sí, mucha seguridad nacional, mucha negociación o relación internacional, pero ellos ya lo publicaron. Si ellos ya lo publicaron, no tendría caso que ustedes lo señalaran. En la página del instituto hay todo un estudio que contratamos en el área que hace el análisis caso por caso de qué es la negociación internacional, que les pudiera también servir de guía justo para formular solicitudes que se pudieran relacionar con este tipo de temas. Otra causal que también se puede reservar es o que utilizan en algunos casos los sujetos obligados, es señalar que si entregan la información va a haber una devaluación económica, se va a dañar la estabilidad financiera y monetaria, el sistema de pagos nacional,
que no se va a poder acuñar moneda, emitir billetes por parte del Banco de México. Hagan de cuenta que nos están poniendo una situación catastrófica, que la crisis de los 30, si nos dan un documento de 2 hojas, se va a pasar en México. El caso concreto, le preguntaron a Pemex, y es el único caso donde en algún momento el instituto confirmó una reserva de este tipo, pero después corrigió la plana del Poder Judicial y cambió el criterio, pero es conveniente para que lo tomen en cuenta. Le preguntan a Pemex Exploración y Producción toda la información relacionada con un proyecto que a lo mejor ustedes conocieron, que se llama etileno 21, perdón. Exactamente. Le piden la información de cuánto cuesta, de cómo se va a hacer la planta, de cuál va a ser el nivel de producción, y ellos salen y dicen, no podemos entregar la información porque es un proyecto tan importante para México que vamos a generar millones de empleos, esta zona donde se va a ubicar el proyecto va a tener un crecimiento industrial y por lo tanto el nivel de vida de los mexicanos que allí habitan va a ser extraordinario, y si yo te lo doy a conocer, alguien va a querer dañar esa posibilidad, y pues ¿cómo? Le vamos a quitar tantos millones de empleos a los mexicanos. En un primer momento el instituto consideró que sí había posibilidad de hacer el daño, que había una reserva temporal en lo que se concluía el proyecto y que una vez ya instalado se hiciera pública la información. Llegó el asunto al Poder Judicial y el Poder Judicial le dijo al IFAI, vuélvelo a analizar porque consideramos que no se aplica esto. En la nueva resolución se determina que no se actualizaba porque para que tú puedas tener este tipo de afectación al sistema monetario, al sistema financiero, a las condiciones económicas, tendría que suceder algo que los economistas llaman efecto dominó, es decir, que ese sector financiero, ese sector económico del país se vería dañado y terminaría dañando absolutamente todo. Devaluación de la moneda, incapacidad de eliminación del poder adquisitivo, eliminación de empleos, circunstancias que por el simple hecho de dar a conocer dónde se ubicaría, cuánto podría producir, no se daría el caso. A la fecha, resultado de esa resolución, no ha habido un solo caso que permita actualizar esta hipótesis de reserva. Lo que sí sucedió es que no sé si los legisladores no conocen que no ha habido casos relevantes en los que sí proceda la clasificación sobre esta materia, pero introdujeron en la ley general la posibilidad de que este tema pudiera ser objeto de reserva y de ampliación. La ley, actualmente les pueden reservar la información hasta por 12 años, pudiéndola ampliar por el mismo periodo, es decir, podemos llegar a 24 años sin conocer determinada información o documento. La ley general lo que estableció es, pues eso es muchísimo tiempo, y de acuerdo con los estándares internacionales se reduce este plazo y se establece que solo te la pueden reservar hasta por 5 años con posibilidad de ampliar una sola vez más. La posibilidad de ampliar por una tercera vez por otros 5 es seguridad nacional, daño a infraestructura de carácter estratégico y prioritario del país y la afectación al sistema monetario. Esta también les encanta a los sujetos obligados y en muchos casos se revoca o se modifica porque le preguntas determinada información y te dicen no, si ya entrego va a afectarse o ponerse en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas y por lo tanto la voy a negar. ¿Qué ha pasado? Muchos, y esto ha llegado vía consulta, no vía recurso de revisión, ha habido servidores públicos que dicen no, ¿sabes qué? Mi información que ya no aparezca publicada en el POD, que cuando soliciten información relacionada con mi persona no se entregue, que se reserve por esta causal porque me puede causar un daño. Caso concreto, Pemex presentó una consulta a partir de la petición de 2 servidores públicos que pidieron justamente que su nombre y su sueldo no fueran públicos. El argumento que ellos utilizaron fue, es que se han dado algunos casos, sin precisar y sin acreditar, que saliendo del trabajo y como estamos en el sureste y las condiciones de la delincuencia organizada y el secuestro, si ellos saben cuánto gano y además solicitan mi horario de entrada y salida, van a saber a qué horas me pueden secuestrar saliendo de mi trabajo y en relación con el sueldo que percibo van a requerir el pago para mi liberación.
Lo que se analizó es que no existía un nexo causal directo entre que esa información fuera pública y que ellos fueran sujetos de algún secuestro. Sujetos de secuestro creo que somos todos, sea público nuestro sueldo o no lo sea, ganemos 10 pesos o ganemos 100 al día, estamos sujetos por las condiciones del país al mismo peligro. No hay un nexo causal, por lo tanto no podrían invocarse este tipo de reservas. ¿Qué sucede? ¿Cuándo sí pudiéramos reservar la información de servidores públicos por esta causal? Pues cuando se trate de elementos operativos que tienen trabajos inherentes a la protección o a la seguridad nacional o la seguridad pública. Ejemplos que existen, dos muy claros. Si ustedes entran por curiosidad al POT, al Portal de Obligaciones de Transparencia, y quieren ver la estructura orgánica del CISEN, solo van a ver unidades administrativas de carácter justamente administrativo. Las unidades que tienen expertise o conocimiento en seguridad pública, seguridad nacional, defensa nacional, no estarán publicadas en el Portal de Obligaciones de Transparencia. Ni siquiera, no solo los nombres, ni siquiera la estructura orgánica. Inclusive el Instituto Nacional no conoce cómo se denominan estas estructuras y se ha reservado justo señalando este tipo de causal de reserva. ¿Cuál sería otro ejemplo? Los nombres de los ministerios públicos. Si yo quiero saber el nombre de un ministerio público, por regla general tiene que ser público. ¿Por qué? Porque lo conoce el indiciado, lo conoce la víctima y quienes pudieran estar interesados en afectar su salud, su integridad del ministerio público, pues sería el indiciado. El indiciado diría, pues vamos a asusarlo, vamos a guardarlo un ratito y le vamos a meter miedo para que al final la averiguación previa concluya con que no había elementos suficientes. Pero si desde el proceso penal él conoce el nombre, pues no podemos acreditar este tipo de daño. ¿El de qué ministerios públicos? Sí, justo los ministerios públicos del ASIEDO, que son operativos y que tienen este tipo de actividades y funciones. También, ¿qué ha pasado? Te quieren reservar todos y le dices, oye, pero si ese servidor público sale a dar comunicados de prensa todas las semanas y él da su nombre y su cargo, o aquellos que por el rango y nivel, pues no podremos reservar el nombre del titular del CISEN bajo esta causal. Cuando es público se conoce e inclusive cuando se da su nombramiento pues sale el presidente, le da la mano y se toman la fotografía. Cuando tenemos estos elementos, pues por supuesto que no podemos reservar la información con estas causales. También les pueden reservar la información que aludan verificación del cumplimiento de leyes, recaudación de contribuciones, operaciones de control migratorio, prevención, persecución de delitos, impartición de justicia y estrategias procesales. Me detendré en alguna de las solicitudes que han presentado, les han negado por alguna de estas, justo para tratar de ver algunos ejemplos, o prefieren que veamos todas y demos los elementos, como ustedes me digan. También los veo ya cansados y ya con hambre. Bueno, vámonos con todas. Verificación del cumplimiento de leyes. En estos asuntos, por ejemplo, piden información a Profeco respecto de las verificaciones que ha realizado a las famosas gasolineras que no dan litros de a litro, ¿no? Y te diría, ¿sabes qué? Yo te voy a reservar la información porque estoy verificando el cumplimiento de determinada normatividad. Lo que tiene que acreditarte es que efectivamente el hecho de dar a divulgar la información lo afectaría. Es decir, si a lo mejor en el documento viene establecido el calendario en el que los verificadores les van a caer de sorpresa a las gasolinerías y a las franquicias, pues podríamos reservar por esta causal. Pero si me va a dar la información de cuáles ya visité y de cuáles resultó que no daban litros de a litro, no podríamos invocar una causal como esta, de esta naturaleza. Recaudación de las contribuciones, pues es todo este asunto del secreto fiscal, del secreto tributario. Más adelante lo voy a detallar, no me detendré en este. Operaciones de control migratorio. Tenemos una situación de problema de control migratorio en el país, todos lo sabemos. Normalmente nos preocupamos más por la migración hacia el norte, pero en realidad también tenemos problemas en el sur. Y una de las causales por las cuales se podría invocar es
quiero solicitar el número de estaciones migratorias que se han colocado en el sureste mexicano y algunos otro tipo de elementos. Pero si son hacia el pasado, es decir, muchas veces te clasifican y te dicen, no te voy a dar a proporcionar la información de dónde voy a ubicar mis stands para efectivamente verificar el control migratorio, pero si fueron hacia el pasado y no es un parámetro o es que siempre se esté localizando ese módulo en esa localidad, pues no tendría que dar elementos. Cuestión diferente cuando hay algunas estancias de manera fija o establecidas que de darlas a conocer, pues harían o permitirían que pues los inmigrantes, simplemente con el hecho de conocer que en esa zona se ubican, pues simplemente pues las tratarían de evitar. Otra es la impartición de justicia y las estrategias procesales. Las veremos un poquito más adelante, ya vimos la persecución del delito. Estrategias procesales. Sí, me comentan que el tiempo apremia, hay todavía la participación del Director General de Asuntos Jurídicos. Lo que les ofreceríamos sería proporcionarles la presentación en su conjunto, dejarles los datos de contacto tanto de la titular de la Dirección General como de su servidor y también de la directora de normatividad, con toda la posibilidad y los teléfonos, correos electrónicos abiertos a cualquier consulta, a cualquier elemento que les pudiera ser de utilidad y mantener este contacto con todos ustedes para los eventuales casos de asesoría. Entonces, mil disculpas y les cedo la palabra. ¿Nos puedes dar tu correo? Sí, por supuesto. Mi correo es juan.servin. De hecho, @inai.gov.mx. ORG, perdón. .mx. Y el de la directora general es rosa.bárcena @ y la misma nomenclatura. Nada más, finalmente comentarles que al final de la presentación vienen los criterios emitidos por el Pleno del Instituto, vienen en un carrusel en el que los podrían utilizar durante la tramitación de las solicitudes y la interposición de los recursos de revisión, y simplemente reiterarles que tienen las puertas y los correos y los teléfonos abiertos a cualquier consulta futura. Muchísimas gracias.